respira. El instructor del taller de escritura dijo que la respiración lo anclaba todo, y aquí, en el campo de tiro con arco, era lo único que importaba. Inhalar al levantar el arco, exhalar al tensar la cuerda. Mis músculos ardían, un dolor limpio y honesto, el único dolor que tenía sentido ahora mismo. La diana, a 20 metros, era mi único universo, un círculo perfecto de orden en medio del caos. Mis manos, las manos de un ingeniero, estaban firmes. Había pasado las últimas semanas aprendiendo a controlar el temblor, a canalizar la rabia en la punta de una flecha, pero justo cuando mi dedo rozaba el punto de anclaje en mi mandíbula, la voz del paisajista volvió a mi cabeza. Lo había llamado esa tarde por una boquilla de riego rota, una tarea mundana. Al final de la llamada, el hombre dijo, con una amabilidad que me revolvió el estómago: por cierto, su mujer me pidió un presupuesto la semana pasada. Quiere rediseñar todo el jardín trasero, un rincón de meditación privado, solo para uno. La frase rebotó dentro de mi cráneo como una bala. Mi brazo tembló violentamente. La imagen de la diana se deshizo en un borrón de colores. El aire se me atascó en los pulmones, quemando. Solté la cuerda. No fue una liberación controlada. Fue un espasmo. La flecha salió disparada, errática, volando muy lejos del centro. Ni siquiera dio en el papel. Se clavó con un golpe sordo y feo en el marco de madera que sostenía el blanco. El sonido de mi fracaso. El arco se me cayó de la mano, golpeando el suelo de hormigón con un ruido hueco y patético. Dejé de ver. Dejé de oír. Solo sentía el fuego que me subía por el pecho. Tropecé hacia atrás, hacia el banco donde había dejado mi mochila. Mis manos, torpes y ajenas, rebuscaron dentro hasta encontrar el cuaderno. El diario que el terapeuta del taller me animó a llevar. Escriba su viaje a través de la crisis, había dicho. Abrí una página en blanco, saqué un bolígrafo, pero no podía formar palabras coherentes. No había terapia en esto, solo veneno. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos y empecé a garabatear, una y otra vez, apuñalando el papel. Solo para uno, solo para uno, solo para uno. La punta del bolígrafo rasgó la hoja, un sonido como un grito ahogado brotó de mi garganta. Era un ruido animal, de pura pérdida. Arranqué la página destrozada del cuaderno, la arrugué en un puño apretado, mi cuerpo entero sacudido por un temblor incontrolable. La lancé al suelo como si quemara, y me di la vuelta, alejándome a trompicones de la línea de tiro, dejando atrás el arco abandonado, la flecha perdida y mis palabras rotas en el suelo. No corrí. Salir del campo de tiro con arco fue un acto de control deliberado, una retirada estratégica, no una huida. Cada paso sobre el asfalto del aparcamiento era pesado, medido. El sol de la tarde se sentía débil, sin calor. En el coche, el silencio era ensordecedor, roto solo por el arrugar del papel en mi bolsillo. El fantasma de esas 3 palabras, solo para uno. Conduje a casa por una ruta que no era la habitual, una más larga, dándome tiempo. La rabia inicial, esa que me hizo fallar el tiro, se estaba enfriando, se solidificaba, transformándose de un fuego incontrolable a un bloque de hielo en mi estómago. Un ingeniero no resuelve un problema gritándole, lo analiza, lo descompone en sus partes fundamentales. Y mi vida, mi matrimonio, acababa de convertirse en el problema más complejo de mi carrera. Mi esposa, Isabel, estaba planeando un futuro sin mí. El jardín de meditación era solo un síntoma, una manifestación física de una decisión que ya había tomado en secreto. Llegué a casa y todo parecía normal. El coche de Isabel estaba en la entrada. Las luces de la cocina estaban encendidas. Por un instante una parte de mí, una parte débil y desesperada, quiso creer que había malinterpretado todo. Quizás era una sorpresa para mí. Quizás era un espacio para que yo me relajara del estrés del trabajo en el almacén. Pero mi mente de ingeniero, entrenada para ver fallos estructurales, descartó esa posibilidad. Las probabilidades eran insignificantes. Entré y la encontré en la cocina, revisando su tableta mientras cenaba una ensalada. Levantó la vista, sus ojos me escanearon con una eficiencia fría que ahora me parecía ajena. ¿Qué tal el tiro con arco?, preguntó. Su voz era neutra, desinteresada. Bien, mentí. Despeja la mente. Me serví un vaso de agua, mis movimientos deliberadamente calmados. La observé. Cada gesto, cada parpadeo, era ahora un dato a analizar. Su ambición siempre había sido una de las cosas que admiraba de ella, pero ahora la veía bajo una nueva luz. No era ambición. Era un cálculo despiadado. Esa noche esperé hasta que su respiración se volvió profunda y regular en la oscuridad del dormitorio. Me deslicé fuera de la cama con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. Fui a mi estudio, el único lugar que sentía verdaderamente mío, y encendí el ordenador. La investigación no comenzó con emociones, sino con lógica. Acceso a cuentas bancarias compartidas, historial de tarjetas de crédito, comunicaciones. Mi campo es el análisis de sistemas, y nuestro matrimonio se había convertido en un sistema fallido. Tenía que encontrar el punto de origen del fallo,
Mis dedos volaron sobre el teclado, mi mente clara y fría. Filtré los gastos de los últimos 6 meses. Nada fuera de lo común al principio. Supermercado, gasolina, facturas, pero entonces lo vi. Un pago recurrente, no muy grande pero constante, a una consultora de la que nunca había oído hablar, Proyectos Horizonte. No era una empresa de paisajismo, era una firma de desarrollo y estrategia corporativa. El corazón me dio un vuelco, un golpe sordo contra las costillas. Esto era más grande que un jardín, mucho más grande. Me sentí como si hubiera estado mirando una grieta en la pared, solo para descubrir que los cimientos enteros del edificio estaban podridos. Mi siguiente llamada no fue a un abogado de divorcios, fue a mi hermana. Laura. Atendió al segundo tono, su voz somnolienta y preocupada. No le conté los detalles. No todavía, solo le dije que estaba pasando por un momento difícil, y que necesitaba saber que tenía a alguien. Su apoyo incondicional fue el ancla emocional que necesitaba. Estoy aquí, William. Siempre, me dijo, y eso fue suficiente para fortalecer mi resolución. Después, escribí un correo electrónico a un viejo amigo de la universidad, James. James trabajaba como ajustador de reclamaciones para una gran aseguradora. Su trabajo consistía en oler el fraude a kilómetros de distancia. Era cínico, metódico y brillante. Era exactamente lo que necesitaba. James, necesito un favor. Tengo que investigar una empresa. Discreción absoluta. Es personal. La respuesta de James llegó antes del amanecer. Envíame el nombre. Veré qué puedo sacar de las bases de datos corporativas. Le envié el nombre Proyectos Horizonte. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo, yo ya no era un marido traicionado temblando de rabia. Me había convertido en un investigador. Mi dolor se había transformado en un objetivo. Tenía que deconstruir la vida secreta de Isabel, pieza por pieza, documento por documento. Mi entrenamiento como ingeniero me había preparado para esto. Analizaría los datos, identificaría los patrones, y encontraría la verdad. Isabel había subestimado al hombre con el que se había casado. Pensaba que yo era solo un supervisor de almacén frustrado. No se daba cuenta de que la mente de un ingeniero, cuando se enfrenta a la traición, se convierte en el arma más precisa y peligólica. La investigación acababa de empezar, y yo no me detendría hasta que cada una de sus mentiras quedara expuesta a la luz. James me llamó al día siguiente mientras yo estaba en el almacén, supervisando la carga de un camión. Su voz al otro lado del teléfono era tensa, desprovista de su habitual sarcasmo. William, tenemos que vernos, no por teléfono. Nos encontramos esa noche en una cafetería anónima a medio camino entre nuestras casas. El lugar olía a café quemado y desinfectante. James no perdió el tiempo. Deslizó una delgada carpeta sobre la mesa. Proyectos Horizonte no es una consultora cualquiera, dijo en voz baja. Es una sociedad fantasma, registrada en una dirección que corresponde a un apartado de correos. Pero lo interesante es, ¿a quién factura? Rastreé los pagos que me mencionaste. Salieron de vuestra cuenta conjunta, sí, pero fueron el reembolso de un gasto que Isabel reclamó a su empresa. Y la empresa para la que trabaja es, a su vez, subcontratista de un fondo de inversión inmobiliario mucho más grande. Abrí la carpeta. Dentro había organigramas, registros corporativos. Mi mente de ingeniero empezó a conectar los puntos. El dinero no se estaba escondiendo, se estaba moviendo a través de capas de legitimidad. ¿Por qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. No lo sé todo, admitió James, pero mi instinto me dice que esto es más grande que un desfalco. Hay algo que no encaja. Si solo quisiera dinero, hay formas más sencillas. Esto es estructural. Me recomendó algo que me heló la sangre. William, si está usando estructuras corporativas complejas, podría estar usando otros activos también. Revisa el estado de tus licencias profesionales. Tu sello de ingeniero es un activo valioso. Sentí un escalofrío. Era una violación que ni siquiera había considerado. Esa noche en mi estudio, con el sonido de la televisión de Isabel de fondo, entré en el portal de la Junta de Ingenieros del Estado. Introduje mi número de licencia. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. Mi nombre, mi número de licencia y mi sello digital, estampado en la sección de aprobaciones de un permiso de construcción. Era para un pequeño edificio comercial en las afueras de la ciudad, un proyecto del que nunca había oído hablar, para un cliente que no conocía. El promotor del proyecto era una de las empresas subsidiarias del fondo de inversión que James había mencionado. La fecha de la firma era de hace 4 meses. Todo encajó en su sitio con una claridad brutal y aterradora. El jardín de meditación, la consultora, el distanciamiento emocional. Eran piezas de un rompecabezas mucho más siniestro. No se trataba de una aventura, no se trataba de que quisiera dejarme, se trataba de un fraude profesional a gran escala, y yo era la herramienta involuntaria. Ella no me veía como su marido, me veía como una credencial. Esto era peor que la traición personal, era una anulación total de mi identidad, era impersonal.
profesional y me conectaba con figuras poderosas y desconocidas que operaban en la sombra. Decidí que la confrontación directa sería un error estratégico. Necesitaba más datos. Empecé a ejercer una presión psicológica sutil. Durante la cena mencionaba casualmente noticias sobre fraudes en la construcción. ¿Has leído sobre esa empresa que falsificó las certificaciones de materiales? Terrible. Imagina arriesgar la seguridad de la gente así. Observaba su rostro, buscando cualquier microexpresión, cualquier vacilación. Se mantenía impasible, una maestra del engaño, pero noté que apretaba el tenedor con un poco más de fuerza. Comencé a dejar documentos de mis viejos proyectos de ingeniería sobre mi escritorio, como si estuviera revisándolos. Un día, dejé abierta una página web sobre las penalizaciones por el uso no autorizado de un sello profesional. No dije nada, solo dejé que la información estuviera ahí, en su periferia, una amenaza silenciosa. Con James, empezamos a construir lo que él llamaba el caso. Creamos una base de datos segura y encriptada. Él usó sus credenciales de ajustador para solicitar legalmente registros de propiedad y documentos de incorporación que de otro modo serían inaccesibles. Yo me encargué de la parte técnica. Descargué los planos y las especificaciones del proyecto que llevaban mi sello falsificado. Mi experiencia me permitió ver las anomalías al instante. Los informes de viabilidad estaban inflados, las proyecciones de costes, manipuladas. Las especificaciones de materiales eran de una calidad que sabía que era imposible para el presupuesto declarado. Estaban construyendo un castillo de naipes y habían usado mi reputación para certificar que era de piedra. La traición ya no era solo una herida emocional, se había convertido en un problema de ingeniería, y yo iba a desmantelar su defectuoso diseño, tornillo a tornillo, hasta que toda la estructura se viniera abajo sobre ellos. Nuestro pequeño equipo de 2 se convirtió en una unidad de investigación eficiente. James era el experto en el laberinto corporativo, mientras que yo me convertí en el analista forense de la operación. Pasábamos noches enteras en su oficina, con la luz de los monitores como única iluminación, trazando el flujo de dinero y las falsificaciones. La base de datos que construimos era una obra de arte de la ingeniería. Cada documento falsificado estaba vinculado a una transferencia bancaria, que a su vez estaba vinculada a una empresa fantasma, que finalmente nos llevaba de vuelta al fondo de inversión. Patrimonio sólido. El nombre era una ironía cruel. Descubrimos el verdadero alcance del engaño. No era un solo edificio, eran 5. 5 proyectos comerciales cuya viabilidad y seguridad estructural habían sido certificadas fraudulentamente usando mi licencia. Mi nombre estaba en la base de una estafa multimillonaria. El plan de Isabel y sus socios era claro. Usaban mi credencial para obtener los permisos y la financiación inicial. Luego, con los proyectos aparentemente legitimados, atraían a inversores privados al fondo Patrimonio Sólido, prometiendo altos rendimientos basados en activos inmobiliarios sobrevalorados y fraudulentamente certificados. Era un esquema Ponzi con ladrillos y cemento. La rabia que sentía se mezclaba con una extraña sensación de claridad profesional. Estaba viendo un fallo sistémico catastrófico, y tenía el conocimiento exacto para exponerlo. Mi hermana Laura me llamaba todas las noches. Sentía la tensión en mi voz. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto, William? Parece peligroso. Su preocupación era mi cable a tierra. No se trata de peligro, Laura, le respondía. Se trata de corregir un error, de restaurar el orden. Parte de mí todavía se dolía por la mujer que había amado, pero la justicia importaba más. Me sentía culpable por mis métodos, por el engaño que ahora yo también practicaba en casa, pero la verdad necesitaba ser expuesta. A medida que profundizábamos, nos topamos con un nuevo obstáculo, un giro inesperado que complicaba todo. El fondo de inversión estaba a punto de dar su golpe más grande. Estaban solicitando al ayuntamiento una recalificación de terrenos para un nuevo y masivo desarrollo residencial. Si lo conseguían, el valor de su fondo se dispararía, permitiéndoles pagar a los primeros inversores y atraer a una nueva oleada de víctimas antes de que todo el esquema colapsara. La audiencia pública de la Comisión de Urbanismo estaba fijada para dentro de 3 semanas. Ese era su gran día, y yo decidí que también sería el mío. Este era el nuevo jugador en el tablero. El tiempo. Teníamos que actuar antes de que obtuvieran esa aprobación. La audiencia pública era el escenario perfecto. Era un foro oficial, con actas, presencia de medios de comunicación y la obligación legal de escuchar a los ciudadanos. No podían simplemente echarme. Comencé a compilar todos nuestros hallazgos en un único dossier. No sería una simple colección de pruebas. Lo diseñé como un informe de fallo estructural. Utilicé el mismo software de ingeniería que usaba para diseñar puentes y edificios para crear diagramas de flujo que mostraban cómo el dinero y las mentiras se movían a través de su organización. Creé cronogramas que superponían las transferencias bancarias con las fechas de las firmas falsificadas. Preparé un análisis de la fatiga de materiales de su conspiración, demostrando punto por punto dónde y cómo su estructura fraudulenta estaba destinada a fallar. El dossier era frío, implacable y sobre todo irrefutable. Era mi obra maestra. James lo revisó y silbó en voz baja. William,
Esto no es un caso legal, es una demolición controlada. Exactamente. En casa, mi comportamiento cambió. Dejé de plantar pistas sutiles. Me volví distante pero sereno. Una calma que pareció inquietar a Isabel más que cualquier acusación. Una noche, mientras estábamos sentados en un silencio tenso en la sala de estar, ella preguntó, ¿pasa algo? Has estado muy callado últimamente. La miré directamente a los ojos, sintiendo el bloque de hielo en mi estómago. Solo pensando, respondí, en estructuras, en cómo las cosas que parecen sólidas pueden tener fallos críticos que no se ven a simple vista, y en cómo, tarde o temprano, todo lo que está mal construido se derrumba. No sonreí, simplemente la observé procesar mis palabras. Por primera vez, vi una sombra de miedo real en sus ojos. Sabía que yo sabía algo, pero no tenía ni idea de la magnitud del terremoto que estaba a punto de desatar bajo sus pies. El informe estaba listo, la fecha estaba marcada en mi calendario, todas las piezas estaban en su lugar. El día de la audiencia, el aire en la sala de plenos del ayuntamiento era espeso y formal. Burócratas, inversores con trajes caros, periodistas locales y ciudadanos preocupados, llenaban los bancos de madera. Localicé a Isabel sentada en la segunda fila, junto a dos hombres de aspecto pulcro y arrogante que supuse eran los directores de Patrimonio Sólido. Se veía confiada en su elemento, lista para presenciar la coronación de su fraude. Me senté en la parte de atrás, el dossier de casi 200 páginas en un maletín sobre mi regazo. Pesaba como un ladrillo. Cuando llegó el turno de la presentación del nuevo desarrollo, uno de los hombres se acercó al podio y comenzó a hablar con una voz melosa sobre comunidad, sostenibilidad y crecimiento económico. Esperé pacientemente mi turno en el período de comentarios públicos. Cuando me llamaron William Carter, caminé hacia el frente de la sala. Vi la confusión en el rostro de Isabel, que rápidamente se transformó en una máscara de fría alarma. Buenas tardes, miembros de la comisión, comencé, mi voz firme y clara, amplificada por el micrófono. Mi nombre es William Carter. Soy ingeniero civil con licencia en este estado, y estoy aquí para hablar sobre la integridad estructural, no solo la de los edificios, sino la de todo este proyecto. Puse mi dossier sobre el podio. He preparado un informe detallado que demuestra un patrón de fraude sistemático, falsificación de documentos y negligencia criminal por parte de los solicitantes. El fondo de inversión, Patrimonio Sólido. Se escuchó un murmullo en la sala. Isabel se puso pálida. Antes de que pudiera continuar, uno de los hombres que estaba con ella se levantó de un salto. Protesto, señor presidente, este hombre está haciendo acusaciones difamatorias sin fundamento. Esto es un asunto personal, no un foro para ataques de carácter. No era uno de los directores, era un abogado, y su aparición repentina fue el giro que había anticipado. Él y otro colega, que también se levantó, eran los verdaderos cerebros, los guardianes del esquema. El presidente de la comisión, un hombre mayor y desconcertado, intentó restaurar el orden. Señor Carter debe limitarse a los puntos de la agenda. Señor presidente, respondí con calma, sin apartar la vista de los abogados. Mis puntos están directamente relacionados con la agenda. La comisión está a punto de aprobar un proyecto basado en la supuesta solidez financiera y profesional de sus promotores. Mi informe demuestra que esa solidez es una ilusión. Es un fallo estructural crítico que pone en riesgo el dinero de los inversores y la seguridad pública. Aproveché su interrupción. La agresiva reacción de los representantes legales del fondo solo subraya la gravedad de lo que he descubierto. Me volví hacia el proyector y conecté mi ordenador portátil. Si me permiten. En la pantalla apareció el primer diagrama de flujo, mostrando el entramado de empresas fantasma. Metódicamente, fui desgranando mi informe. No había emoción en mi voz, solo datos, fechas, números de cuenta, fotografías de las firmas falsificadas junto a firmas auténticas de Isabel. Cada nueva diapositiva era un golpe de martillo. La sala estaba en completo silencio, rota solo por los clics de mi ratón. Mostré los informes de viabilidad manipulados, explicando como ingeniero por qué sus proyecciones eran físicamente imposibles. Luego, llegué al clímax. Proyecté el permiso de construcción del primer edificio, con mi sello y mi firma falsificada en un primer plano gigante. Esta es mi licencia, este es mi sello, pero esta no es mi firma. Hice una pausa, dejando que el peso de la evidencia se asentara en la sala. Isabel, dije, usando su nombre por primera vez, mi voz resonando en el silencio. No la miré con ira, sino con la fría decepción de un profesional que evalúa un trabajo mal hecho. Usted, como parte clave de esta operación, facilitó el uso no autorizado de mis credenciales para dar una apariencia de legitimidad a este fraude. Los flashes de las cámaras de los periodistas comenzaron a estallar. Isabel estaba congelada, su rostro una máscara de incredulidad y ruina. Por lo tanto, concluí, dirigiéndome de nuevo a la comisión. No solo pido que se rechace esta solicitud, sino que exijo una investigación completa sobre cada documento que lleve el nombre de Isabel o el sello de Patrimonio Sólido. Su referencia profesional ha sido destruida por sus propias acciones. El presidente de la comisión, pálido y sudoroso, golpeó el mazo. Esta audiencia se suspende.
Se abrirá una investigación oficial de inmediato. El caos se desató, pero en medio del torbellino yo permanecí en el podio, tranquilo. La demolición había sido un éxito. Las semanas siguientes fueron un torbellino de titulares y procedimientos legales. Patrimonio sólido se derrumbó de la noche a la mañana. Un verdadero castillo de naipes bajo el escrutinio público. Los directores y los abogados fueron acusados formalmente de múltiples cargos de fraude, y el escándalo se convirtió en una advertencia en los círculos financieros de la ciudad. Mi victoria, sin embargo, no fue sobre ellos. Mi objetivo siempre fue más específico, más personal. Se trataba de la justicia para la anulación de mi identidad, de la destrucción de mi confianza, y esa justicia llegó de una forma más silenciosa, pero infinitamente más satisfactoria. Unos meses después del escándalo, James me reenvió un correo electrónico que le había llegado a través de un contacto mutuo. Era una comunicación interna de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal. La solicitud de matrícula de Isabel para su programa de MBA había sido rechazada. La razón citada era vaga. Algo sobre no cumplir con los estándares éticos del programa. Esa fue la verdadera consecuencia. No fue la cárcel, ni una multa. Fue el cierre de todas las puertas. Su plan de usar el dinero del fraude para reinventarse, para escalar a un nuevo nivel de estatus y poder, se había evaporado. Su nombre se había vuelto tóxico. Cualquier búsqueda en Internet la vinculaba indeleblemente a uno de los mayores escándalos de fraude inmobiliario de la década. Había querido un futuro solo para uno, y ahora lo tenía. Uno solitario, sin credenciales, sin aliados y sin perspectivas. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, es el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Durante los largos y solitarios meses de mi investigación, había mantenido un diario detallado. No era solo para registrar pruebas, era una válvula de escape para la presión psicológica. Documenté cada descubrimiento, cada conversación con James, cada momento de tensión en casa. Escribí sobre la transformación de mi dolor en estrategia, sobre cómo la mentalidad de un ingeniero me permitió navegar por la crisis emocional más grande de mi vida. Uno de los periodistas que cubrió la audiencia en el ayuntamiento me pidió una entrevista exclusiva. Le conté mi historia, y durante la conversación, mencioné el diario. Sus ojos se iluminaron. La historia del ingeniero que desmanteló una conspiración era demasiado buena para dejarla pasar. Me puso en contacto con un agente literario. Al principio, dudé. Exponer mi vida de esa manera me parecía ajeno. Pero luego me di cuenta de que mi viaje podía servir para algo más. Podía mostrar a otros que la lógica y la metodología no eran enemigas de la emoción, sino herramientas poderosas para superarla. Mi libro, titulado Fallo Estructural, se publicó un año después. Para mi asombro, se convirtió en un éxito de ventas. La gente no solo estaba fascinada por el thriller de fraude corporativo, sino que conectaba con la historia humana de la traición y la recuperación. Relataba cómo había utilizado el análisis de sistemas, la atención forense al detalle y el reconocimiento de patrones para recuperar el control de mi vida. Dejé mi trabajo en el almacén. Las regalías del libro me dieron la libertad financiera para empezar de nuevo. Empecé a recibir ofertas para dar charlas y para trabajar como consultor, ayudando a las empresas a identificar vulnerabilidades estructurales en sus operaciones, tanto técnicas como éticas. Construí una nueva vida, una que no era una continuación de la anterior, sino un diseño completamente nuevo. A veces, desde mi nuevo despacho en casa, con vistas a un pequeño jardín que yo mismo diseñé, pienso en el campo de tiro con arco, pienso en esa flecha errática, clavada en el marco de madera. En ese momento, sentí que era el sonido de mi fracaso. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. No fue un fracaso, fue el sonido de algo rompiéndose para poder ser reconstruido más fuerte. No solo había sobrevivido a la peor experiencia de mi vida, la había analizado, deconstruido y utilizado sus escombros para diseñar y construir una existencia mejor, más auténtica y sobre todo mía.